Hola mis amantes y estudiantes de la química, venimos otra vez en su canal Aprendamos Química con un nuevo video. En esta ocasión traemos un nuevo grupo como lo son las cetonas. Entonces en esta ocasión vamos a hablar de esta nueva familia y estas son las cetonas. Las cetonas, su nomenclatura común es casi parecida a la de los éteres, en el sentido de que tenemos que ver ambos extremos. Cuando nosotros tengamos grupos cetónicos, los vamos a distinguir en esta familia, ¿ve? Siempre va a haber un carbono con un oxígeno doblemente enlazado, y aquí en sus extremos van a ver lo que es cadenas alquílicas o en muchos casos cadenas arílicas. Debido a eso es de que la regla de la nomenclatura común para las cetonas nos dice de la siguiente forma: se nombrarán ambos extremos alrededor del grupo ceto. Se harán sonar como radicales los nombres de ellos y se terminará dando la palabra cetona. Pero la característica principal en la nomenclatura común de las cetonas es que te dice: la cetona tendrá nombre en común si y solo si ambos lados de la cetona son conocidos en sistema común. Con un extremo de la cetona que no sea conocido en nomenclatura común, entonces la cetona no puede ser nombrada en sistema común. Ahora bien, también dice la regla, hay ciertas cetonas que tienen nombres específicos, los cuales se deberán de respetar. Como por ejemplo, cuando hablamos de la que normalmente utilizan para quitarse los esmaltes de las uñas, la acetona. Entonces esas así son las que se van a tener que ir respetando, porque tienen su nombre ya establecido, y ese es el nombre que se deberá de respetar. Muy bien, veamos. Vámonos a los ejemplos y tenemos que ver de cumplir lo que nos dice el sistema de nomenclatura común, el cual nos dice que ambos extremos deben de ser estructuras conocidas. O sea que vamos a seleccionar el grupo carbonilo, así se llama el carbono con el oxígeno. A él nunca lo vamos a incluir como parte del nombre, porque por eso terminar diciendo cetona, y ahí es donde está dando a entender que está ese grupo en la cadena. Vámonos al primer ejemplo. Ahora bien, dice la nomenclatura común: si existe el mismo radical a ambos lados, no es necesario identificar que existe más de una vez de él, aunque se puede mencionar dicha terminología. Basta con mencionar una vez el nombre de uno de los extremos, ya dado que es el mismo, terminado en radical, y después la palabra cetona. Si no, se puede utilizar el prefijo di para indicar la cantidad de estos que están, a excepción de los casos que se den en el sistema Yupaca. Ya si no solamente se puede usar el prefijo di, sino que pueden aparecer los prefijos bis y todo eso, pero acá en el sistema común sí va a ser siempre el prefijo di. En el caso del primer ejemplo vemos una cetona que tiene un carbono cada uno de los unidos al grupo característico, que es el grupo ceto. Dado eso, es que estamos mencionando que la nomenclatura común nos dice que podemos decir solamente una vez el nombre de lo que está a los extremos,
y hacerlo sonar en radical. Por lo tanto veo un carbono, alcano de 1, metano, en radical metil. Entonces podemos decir metil y agregamos la palabra cetona. Ahora bien, si nos vamos a la otra forma, entonces tendríamos que decir cuántas hay. Considerando que hay una en cada extremo, sabemos que hay dos, por lo tanto diríamos dimetil cetona. Vámonos al segundo ejemplo. Siempre recuérdense que ubicamos el grupo ceto, que en este caso está acá, y analizamos lo que está unido a ese grupo en cada lado. Recordemos que en un carbono solo puede tener 4 enlaces. Ya hay 2 contra el oxígeno, así que si alguien intenta dibujar o unir otra cadena más en el carbono, eso no se puede. Recuérdense que ya están ocupados los 4 enlaces, 2 acá y 1 a cada extremo. Muy bien, analicémoslo. Vemos que a este lado solo hay un carbono. Entonces el radical es conocido en común porque viene del metano en radical metil. Pero en este extremo vemos 2 carbonos. Por lo tanto, viene del alcano de 2 etano. Quiere decir que en radical etil. Vamos a respetar, como hemos venido haciendo, el orden alfabético. Eso sí, lo vamos a tener el debido cuidado. Que solamente vamos a poder nombrar siguiendo el orden alfabético. De lo contrario, no se puede de otra forma. Son las reglas actuales. Recuérdense, en las reglas anteriores era diferente, pero en las actuales lo vamos a hacer siempre en orden alfabético. Por lo tanto, E va antes que M, por lo tanto tenemos el... Recuerden, en radical van a sonar ambos. Primero va el etil, metil, y ahora ponemos la palabra cetona. Analicemos la siguiente. Veo 2 carbonos al lado derecho, por lo tanto, alcano de 2, etano, en radical etil es conocido. A este otro lado veo 2 carbonos, viene del etano, pero lo veo con un doble enlace. Entonces el eteno. Ah, pero este radical también es conocido con un nombre y es vinil. Por lo tanto, E va antes que V. Entonces quiere decir que ahora tengo el etil vinil cetona. Tengo el etil vinil cetona. Muy bien. Ahora bien, aquí viene lo que les decía. Algunas cetonas que pueden aparecer, como este caso, son los casos especiales, donde ellos ya tienen nombres específicos dados en la nomenclatura común. Es así como este señor que vemos acá es una cetona con 2 dobles enlaces, lo cual incumpliría en teoría el principio de las cetonas de nomenclatura común, pero resulta ser que esta no le incumple por el hecho de que tiene una forma de llamarse como lo es la para benzo, porque viene del benceno, quinona. Entonces aquí tenemos la para benzoquinona. Cuando nos encontremos con cetonas de esta índole, es el cuidado que debemos de tener, como la acetofenona, que es otra cetona peculiar que vamos a encontrar en lo que es el sistema de nomenclatura común, la cual, si la sacamos a relucir, recuérdense, esto significa un anillo aromático, es esta. El nombre lo recibe
debido a que viene de 2 carbonos y se relaciona con el ácido acético. De ahí de donde sale la ideología de que esto se llama la acetofenona. Entonces son nombres específicos. Vamos a seguir viendo más ejemplos. Muy bien. Acá tenemos otros ejemplos de lo que son siempre las cetonas. Vamos a comenzar de abajo para arriba, en este caso. Acá nos volvemos a encontrar con una cetona que tiene lo mismo a ambos extremos. Pero inquietantemente esta cetona, nosotros sabemos de que cuando el benceno está con un carbono intermedio entre él y la cadena, se llama radical bencil. De lo contrario se llama fenilba. Aquí sería la fenilcetona o difenilcetona. Pero resulta ser que esta cetona también tiene un nombre genérico que es el que hay que aprenderse en sistema común. Y a esto es a lo que nosotros le llamamos la benzo por tener anillos aromáticos fenona. Este es el nombre genérico que utiliza esta cetona. Vámonos a la siguiente cetona. Aquí vemos que se está cumpliendo lo que les acabo de decir. Tengo las dos condiciones. A un lado lo tengo como bencil y al otro extremo lo tengo como fenil. ¿Ve? Recuérdense que la regla es identificar si ambos extremos son conocidos en sistema común. Y sí, cuando está así se llama fenil, cuando está así se llama bencil. Ahora, recordemos que siempre vamos a cumplir el orden alfabético. Por lo tanto, comenzamos diciendo la vean. Bencil, fenil y agregamos la palabra cetona. Recuérdense que estamos siguiendo, ahorita ya volvimos a estar en el orden de prioridad para la hora de estar formulando el sistema Yupaco. Por eso de que ya volvimos a la familia después de haber mencionado a las aminas y todo eso. Ya regresamos otra vez a las familias en el orden de prioridad, donde la cetona es más que todas las familias que hemos visto anteriormente. Vamos a ver. Vámonos al siguiente. Vuelvo a encontrar otra vez aquí el anillo aromático unido por un carbono entre él y el grupo funcional de prioridad. Entonces ya sabemos que eso es lo que se llama el bencil. Comienza con B. Al otro extremo veo un carbono, por lo tanto viene del alcano de 1 que sería el metano en radical metil. Por lo tanto B antes que M. Quiere decir que mi compuesto se va a llamar bencil metil. Recuérdense que todo debe de sonar en forma de radical. Bencil metil y ahora agrego la palabra cetona. Entonces aquí tengo la bencil metil cetona. Vamos a identificar si la cetona que tenemos acá puede ser o no nombrada en sistema común. Veamos. Veo a este lado una cadena lineal, lo cual me da la pauta que sí va a tener nombre. Y veo que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, por lo tanto sí tiene nombre en sistema común. Y él es el butil, por lo tanto va con B. Y aquí veo un anillo cerrado, lo cual me hace distinguir que tengo un ciclo. Y veo que tiene 4 puntas y está unida por una de ellas. Quiere decir que es el ciclo de 4, el ciclo butil. Por el orden alfabético sabemos que la C es permitida, por lo tanto tengo C y B. Pero según el alfabeto B va antes que C, por lo tanto mi cetona se va a llamar butil, ciclo butil y ahora agrego la palabra cetona.
Es si se fijan el juego, es ir encontrando sí o no los extremos que tiene mi cetona son conocidos en sistema común. De lo contrario, no va a tener nombre en común. Veamos si esta cetona tiene nombre en común. Yo veo a este lado un carbono, por lo tanto es una cadena lineal porque es del alcano de 1 y es el metano. Por lo tanto en radical, metil. Va con M. A este lado veo que es una cadena no lineal completamente, porque tiene este aquí arriba, de 4 carbonos, pero está unido por uno de los del centro. Nosotros sabemos de que en sistema común existe un radical de alcano y que es el único que se puede nombrar de esa forma, y el único que existe es el de 4 carbonos, y esa es la estructura sec-butil. Pero la regla de nomenclatura nos dice que la sec no puede ser usada como letra para el orden alfabético, por lo tanto descartamos sec y usamos el nombre butil. Quiere decir que esto comienza con B. Ahora bien, quiere decir que B va antes que M. Quiere decir que mi cetona se va a llamar, como comienza con este, claro, aquí sí tengo que decir qué estructura tiene. Entonces sí voy a comenzar diciendo sec. De ahí butil porque tiene 4 carbonos. Ahora nombro este. Metil y ahora termino con la palabra cetona. Entonces lo que tengo aquí es el sec-butil metilcetona. Recordemos, siempre debe determinar en radical cada uno de los extremos de la cetona. Y que vamos a terminar diciendo la palabra cetona. Muy bien, aquí tenemos los siguientes ejemplos. Recuérdense de que estos videos no son editados porque es mejor que ustedes los vean a lo natural. Por eso es de que si a veces oyen que se les pide perdón en un error, cosas así, es porque no me gusta retocar videos porque uno podría estarle dando la falsa información. Y a mí me gusta que en nuestro canal todo sea propio, original, y que cuando decidamos hacer hasta un video en vivo, este sea de verdad en vivo respondiéndoles todas sus dudas. Muy bien, y que cuando ustedes miran que el video de repente cambia, recuérdense que le hemos dicho que lo ponemos en pausa para a la hora de escribir las siguientes moléculas que se utilizarán de ejemplo, no se alargue demasiado el video por estar esperando que se terminen de escribir. Veamos los siguientes ejemplos. Vamos a comenzar de aquí abajo. La regla de la común nos dice también que los cíclicos pueden ser nombrados media vez estos cumplan los requisitos como se establecen a veces en otras familias. Recuérdense que en las otras familias los ciclos se pueden nombrar si y solo si no tienen sustituyentes, porque al haber un radical, por ejemplo en este carbono, ya el ciclo ya tendría que seguir otro principio de nomenclatura, porque hay que dar la ubicación de ese radical. Entonces ya la cetona cíclica no podría tener el nombre. No obstante, sí pueden tener nombre así como está ahí. O sea, sin sustitución. Dado esto es de que le vamos a dar el nombre a este compuesto, que es una cetona, pero es cetona cíclica. Veamos cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, estamos con un ciclo de 5 carbonos. Entonces la regla nos dice que vamos a decir el nombre de dicho ciclo y terminado como radical alcano de 5 pentano en radical pentil,
y le vamos a poner la palabra cetona, ciclopentilcetona, ciclobutilcetona, ciclopropilcetona. Recordemos que los ciclos, el ciclo de menos es el de 3 carbonos. De 2 no podemos formar un ciclo. Entonces este va a ser el requisito. Claro, en los aromáticos también pueden haber cetonas. ¿Por qué lo menciono? Porque podemos tener la acetofenona sustituida, por ejemplo acá. Entonces ustedes podrían decir la paracloroacetofenona. ¿Ve? O sea que aquí también podemos cumplir el mismo principio y reglas de las cetonas, porque esta sí cumple, tiene un nombre genérico en común, acetofenona. Entonces las sustituciones de él monosustituidas, aparte del grupo ceto que ya tiene unido, tiene que tener solo uno, porque recuérdense que solo podemos decir orto, meta y para. No podemos dar dos ubicaciones más además del grupo ceto. No pueden decir diorto, dimeta, no, eso no existe, recuérdense bien. Vámonos al siguiente ejemplo. Bueno, ubico siempre el grupo ceto y es este. Veo que la estructura que está aquí es una estructura formando una especie de V, pero lo mismo estoy observando en la que tengo acá. Quiere decir que a ambos extremos tengo una estructura iso. Y veo que en este lado la estructura tiene 3 carbonos y también en este. Por lo tanto estoy hablando de la misma estructura química. Por lo tanto, tengo una cetona simétrica donde ambos extremos son lo mismo. Quiere decir que estamos con la isopropil. Recuerden que la regla nos dice que podemos decirlo una vez. O le anteponemos la palabra di, o el prefijo, mejor dicho, di. Sería diisopropil si se la anteponemos. En este caso, basta con decir isopropil y agregamos la palabra cetona. Recordemos que siempre vamos a terminar diciendo cetona. Ahora bien, vámonos al siguiente ejemplo. Tenemos este caso donde vemos que a cada extremo tenemos radicales que sí son conocidos, porque veo 2 carbonos aquí en forma lineal, vienen del etano, o sea etil, y aquí veo el anillo aromático sin sustitución unido al grupo ceto. También pudiera haber anillos aromáticos aquí con sustitución. Imagínense que ahí estuviera en esta forma unido. Se puede decir el paraclorofenil. Paraclorofenil. Se puede. Es permitido. Lo podemos hacer en un sistema tanto en los éteres como en las cetonas, en los mercaptanos. Se puede hacer esa peculiaridad, toda vez y cuando el anillo aromático todo tenga una monosustitución. Más de una sustitución no se puede hacer. Claro, el orden alfabético se va a tomar con la primera letra del primer radical que se mencione, lógicamente, esa sustitución. Si hubiera sido la que borré, que era la paracloro, cloro, el nombre comenzaba con C. Así lo hubiera ubicado. Pero aquí digo que es el fenil. Por lo tanto, E va antes que F. Quiere decir que voy a comenzar con este en radical y digo etil. Ahora vengo para el benceno. Fenil, y ahora decimos el grupo funcional. Fenilcetona. Entonces tengo la etilfenilcetona. Volvemos a hacer el análisis acá. Bueno, veo que a cada lado tengo una cadena
de 2 carbonos a la derecha, por lo tanto viene del etano, va a ser el etil, es conocido en común. Y acá veo una estructura en esqueleto en forma de B, quiere decir que tengo la estructura iso porque está unido por este carbono. Quiere decir que tengo la iso 1, 2, 3 de 3 isopropil. Y aquí sí se toma la I. Por lo tanto, si nos recordamos el alfabeto, que va antes que I. Quiere decir que el nombre va a comenzar con el extremo derecho, que es el etil. De ahí nos pasamos al izquierdo, que es el isopropil, el que descubrimos ahí. Isopropil. Y ahora decimos cetona. Ahora veamos el último ejemplo que tenemos ahí. Buscamos siempre el grupo ceto. Ahora veo que a este extremo solo hay un carbono. Quiere decir que he encontrado que viene del alcano de un carbono, que sería el metano en radical metilo. Quiere decir que aquí comienza con M. Acá veo una estructura la cual en este punto está formando una especie de B. Quiere decir que tiene la estructura iso, porque para que fuera ter tendría que estar unida por este centro. Es la estructura iso la que tengo aquí. Y es una iso que tiene 4 carbonos, entonces estoy hablando de la isobutil. Viniendo del alcano sería butano. Pero veo que en la estructura tiene un doble enlace en la posición correcta en una estructura iso de alqueno, que dice que esta debe de estar en la punta inicial de la estructura iso y está acá. Si hubiera otro carbono acá de la estructura iso, que todavía es permitido la de 5, este doble enlace tendría que estar entre este y ese nuevo carbono. Así es la regla. Quiere decir que ya no va a sonar como alcano. Ahora pasémoslo a alqueno. Buteno. Ahora convertámoslo en radical de alqueno. Butenil. Quiere decir que tengo la isobutenil. Y como la I se toma en cuenta en el orden alfabético, por lo tanto este va antes que este. Recordemos que I es antes de M. Por lo tanto vamos a tener iso butenil, que descubrimos que así nos iba a quedar. Ahora vamos con el extremo izquierdo. Metil. Y ahora terminamos diciendo cetona. Entonces tenemos la isobutenil metil cetona. Como pueden ver, el sistema de nomenclatura común no es difícil. Podríamos tener la alilvinilcetona, butirofenona, que es otro compuesto. La butirofenona, si no le queremos dar ese nombre, ¿cuál sería? Es la fenilpropilcetona, pero su nombre vulgar es butirofenona. Así podríamos estar teniendo muchos o suficientes compuestos cetónicos en sistema común. Entonces lo único que debemos de tener cuidado nada más es eso, que el nombre en común se puede única y exclusivamente si y solo si los dos extremos que acompañan al grupo carbonilo de las cetonas son conocidos en sistema común. Si uno tan solo de ellos no tiene sistema común o la única forma de nombrarlo es con nomenclatura UPAC, entonces nuestra cetona no tendría nombre en sistema común. Y si los cíclicos tienen sustituyentes, tampoco se pueden ya nombrar en sistema común, solamente los podríamos nombrar en sistema UPAC.
¿sí? Bueno, mis amantes de la química, nos vamos a quedar hasta aquí en su canal Aprendamos Química y nos vemos entonces en el siguiente video, donde ya vamos a tocar lo que es la parte de la nomenclatura UPAC. No olviden suscribirse a este su canal, activar la campanita para que reciban siempre el aviso cada vez que subamos un video, ya sea de orgánica o cuando comencemos a subir ya nuestros videos de química general, que espero será pronto, y también cuando comencemos ya a subir videos de química analítica. Entonces los dejo hasta aquí y nos vemos en el próximo video.